59. Todo el trabajo del mundo antiguo se malogró. No encuentro palabras con que expresar el sentimiento que me inspira una cosa tan horrenda. Y si se mira que este trabajo no es más que un trabajo preliminar, que con una conciencia dura como el mármol se acaban apenas de echar los cimientos para un trabajo de muchos miles de años. Perdido todo el sentido del mundo antiguo. ¿A qué los griegos? ¿A qué los romanos? Todas las principales condiciones de una civilización sabia, todos los métodos científicos estaban allí ya. Se había fijado el grande e incomparable arte de leer, bien requisito necesario para la tradición de la cultura, para la unidad de las ciencias naturales, unidas a las matemáticas y a la mecánica. Estaban en el mejor de los caminos el sentido de los hechos, el último y más precioso de todos los sentidos. Tenía su escuela, su secular tradición. Todo lo que era esencial para ponerse a trabajar se había encontrado. Los métodos, digámoslo una vez más, son lo esencial y son también la cosa más difícil, aquello que tiene que luchar más tiempo con las costumbres y la bulia. Lo que al presente hemos recobrado mediante una increíble victoria sobre nosotros mismos, pues llevamos todavía en nosotros los malos instintos, los instintos cristianos, la mirada libre frente a la realidad, la mano circunspecta, la paciencia y la seriedad en las cosas más pequeñas, toda la probidad del conocimiento de la investigación. Todo eso existía ya hace 2000 años. Pero había más, el buen gusto, el tacto delicado y certero, no como un adiestramiento del cerebro, no como la cultura alemana, con modales de paleto, sino como un cuerpo, como gesto, como instinto. Todo desvanecido, todo convertido en un recuerdo, en un santiamén. Griegos, romanos, la nobleza de los instintos, el gusto, la investigación metódica, el espíritu de organización y de administración, la voluntad de un porvenir humano y la fe en el porvenir, la gran afirmación de todas las cosas bajo la forma del Imperio Romano, visible para todos los sentidos, el gran estilo, no solamente arte, sino realidad, verdad, vida. Y no fue un cataclismo de la naturaleza lo que destruyó todo eso. No fue el pateo de los germanos y otros tardígrados. Lo deshonraron vampiros astutos, clandestinos, invisibles y anémicos. No fue vencido, sino solamente agotado. La sed oculta de venganza, las envidias, tomando actitudes de amo. Todo lo lacerado, lo lastimoso, lo visitado por malas inclinaciones. Todo el mundo de la judería del alma, colocado repentinamente en primera línea. Léase a cualquier agitador cristiano, San Agustín por ejemplo, para comprender, para sentir qué seres tan asquerosos habían alcanzado la más elevada cumbre. Se engañaría totalmente el que supusiera falta de inteligencia en los jefes del movimiento cristiano. Ay, son terriblemente astutos los señores padres de la Iglesia. Otra cosa, que no inteligencia, es lo que les hace falta. A la naturaleza se le olvidó darles un mínimo de instintos honorables, respetables, honestos. Dicho sea entre nosotros, ni siquiera son hombres. Si el Islam desprecia al cristianismo, tiene razón sobrada para hacerlo, y es que la primera materia del islamismo la forman verdaderos hombres. 60. Después de arrebatarnos la herencia del genio antiguo, nos robó la herencia del Islam, la maravillosa civilización árabe en España, más adecuada a nuestros sentidos y a nuestros gustos que Grecia y Roma. Fue pisoteada, no diré por qué pies, y lo fue porque debía su origen a instintos nobles, a instintos de hombres, porque decía sí a la vida, aunque lo decía con las magnificencias raras y refinadas de la vida oriental. Los cruzados lucharon también contra algo que hubieran debido adorar con las frentes en el polvo,
contra una civilización que haría parecer a nuestro siglo XIX muy pobre y muy retrasado. Verdad es que buscaban el botín y el Oriente era rico. Seamos imparciales. Las cruzadas fueron piratería en gran escala y nada más. La nobleza alemana, nobleza de viking en realidad, estaba allí en su elemento. La Iglesia sabía demasiado cómo podría captarse las simpatías de la nobleza alemana. La nobleza alemana se presta siempre al papel de lacayo de la Iglesia, está siempre al servicio de los malos instintos de la Iglesia, pero bien pagada. Con ayuda de la espada alemana, de la sangre y el valor alemanes, la Iglesia ha hecho guerra a muerte a cuanto hay de noble en la tierra. Podríamos hacer aquí muchas preguntas que nos angustiarían. La nobleza alemana brilla por su ausencia casi siempre en la historia de la alta cultura. Cristianismo, alcoholismo, los dos grandes medios de corrupción. En realidad, no cabía vacilar entre el Islam y el cristianismo, como no cabe entre un árabe y un judío. No puede haber términos medios. Nadie es libre para elegir, o se es chandala o no se es. Guerra a muerte a Roma, paz y amistad con el Islam. Así lo quiso aquel gran espíritu libre, aquel genio entre los emperadores alemanes, Federico II. ¿Es menester que un alemán sea genio y espíritu libre para que se vuelva decente? Por más que me violento, no llego a comprender cómo un alemán puede sentirse cristiano. 61. Es preciso evocar aquí un recuerdo, mucho más doloroso todavía para los alemanes. Los alemanes impidieron en Europa que se lograra la última gran cosecha de cultura que era posible recoger. El Renacimiento. ¿Se querrá al fin entender lo que era el Renacimiento? La subversión de todos los valores cristianos, una tentativa para hacer triunfar los valores contrarios, los valores nobles, con todos sus instintos, con todo su genio. Hasta el presente no ha habido más que esta única guerra grande. No ha habido problema más absoluto e importante que el Renacimiento. Nuestros problemas son los mismos. Ni ha habido forma de ataque más fundamental, más derecha, más severa, dirigida contra el centro y contra toda la línea. Atacar en el punto decisivo, en la sede misma del cristianismo, poner en el trono principal, papal, los nobles valores, es decir, introducir estos valores en los instintos, en las necesidades y en los deseos inferiores de los que están en el poder. Ante mí contemplo la posibilidad de una magia supraterrestre, de un perfecto hechizo de colores. Me parece que esta posibilidad estalla en todos los estremecimientos de una belleza refinada, que un arte se revela, un arte tan divino, tan diabólicamente divino, que se buscaría en vano, a través de las edades, otra cosa semejante. Contemplo un espectáculo tan significativo y al mismo tiempo tan maravillosamente paradójico, que todas las divinidades del Olimpo habrían tenido ocasión para una mortal carcajada. Contemplo a César Borgia Papa, ¿me comprendéis? Verdaderamente, ¿hubiera sido eso la victoria que yo soy el único en echar de menos? ¿Habría suprimido eso el cristianismo? Pero, ¿qué sucedió? Un fraile alemán, Lutero, fue a Roma. Aquel fraile, cargado de todos los instintos de venganza, de un sacerdote atormentado por todos los odios y todas las envidias, se rebeló en Roma contra el Renacimiento, en vez de comprender, lleno de gratitud, el prodigio que se había operado, el cristianismo vencido en su propia sede. Su odio creció con aquel espectáculo. El religioso no piensa más que en sí mismo. Lutero advirtió la corrupción del papado, cuando lo que hubiera debido ver era lo contrario, que la antigua corrupción, el peccatum originale, el cristianismo, no se sentaba ya en la sede del Papa. Estaba reemplazado por la vida, por el triunfo de la vida, por el gran sí a todas las cosas elevadas, bellas y audaces. Y Lutero restableció la Iglesia. El Renacimiento acabó por ser un acontecimiento desprovisto de sentido,
un gran fracaso. Ah, estos alemanes, cuántos sinsabores nos han costado. Esterilizar, hacer vanos todos los esfuerzos, ha sido siempre la obra de los alemanes. La Reforma, Leibniz, Kant y lo que se llama la filosofía alemana, las guerras de libertad contra Napoleón I, el flamante imperio alemán, cada vez un en vano para alguna cosa que iba a realizarse, para alguna cosa irreparable. Confieso que los alemanes son mis enemigos, desprecio en ellos todas las bajezas de ideas y de valores, todas las cobardías frente a la probidad de cada sí y cada no. De 1000 años a esta parte, han embastecido y han embrollado todo aquello en que han puesto la mano, y tienen sobre la conciencia todas las transacciones de que está enferma Europa. Tienen también sobre la conciencia la clase más sucia de cristianismo, la más incurable, la más afrentosa, el protestantismo. Si no se consigue acabar con el cristianismo, la culpa será de los alemanes. 62. Concluyo aquí, mas antes quiero pronunciar mi sentencia. Condeno al cristianismo. Formulo contra la Iglesia la más terrible de las acusaciones que haya lanzado fiscal alguno. Es la mayor corrupción que puede imaginarse. En ella palpita la voluntad de la máxima corrupción imaginable. La Iglesia cristiana no ha economizado la corrupción en ningún sentido. De cada valor ha hecho un sinvalor, de cada verdad una mentira, de cada integridad una vileza. Que se atrevan a hablarme todavía de sus beneficios humanitarios. Suprimir una miseria era contrario a su comercio. Vive de miserias y ha creado miserias para eternizarse. El gusano del pecado, por ejemplo, es una miseria con que la Iglesia ha enriquecido a la humanidad. La igualdad de las almas ante Dios, esa mentira, ese pretexto para los rencores más bajos, es explosivo de la idea que acabó por tornarse revolución, idea moderna, principio de degeneración de todo el orden social. Esa es la dinamita cristiana. Beneficios humanitarios del cristianismo. Hacer de la humanidad una eterna paradoja, una vergüenza, una adversión, un desprecio hacia todos los instintos buenos y rectos. Para mí, estas son las bendiciones del cristianismo. El parasitismo, única práctica de la Iglesia, bebiendo con su ideal de anemia y de santidad la sangre, el amor, la esperanza de la vida, el más allá, negación de toda la realidad, la cruz, contraseña para la más sombría conspiración que ha habido jamás, conspiración contra la salud, la belleza, la rectitud, la bravura, el ingenio, la hermosura del alma, contra la vida misma. Ah, si pudiera fijar en todos los muros esta acusación eterna contra el cristianismo, pegarla donde quiera que haya una pared. Tengo letras que hacen videntes hasta a los ciegos. Llamo al cristianismo la única gran calamidad, la única gran perversión interior, el único gran instinto de odio para el cual no existen medios demasiado venenosos, demasiado subterráneos, demasiado ruines. Lo llamo la única, la inmortal deshonra de la humanidad. Y pensar que medimos el tiempo empezando a contar desde el día fatal en que empieza destino tan degradante, desde el primer día del cristianismo. ¿Por qué no ha de medirse a contar desde su último día, desde hoy mismo, por ejemplo? Transmutación de todos los valores.